habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios 15. Traducción al lenguaje actual. El valor de la humildad. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Un buen castigo merece quien muestra mala conducta. Hasta merece la muerte
quien no acepta ser corregido. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Para el que anda triste, todos los días son malos. Para el que anda feliz, todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejores que la carne cuando se comen con amor. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Qué difícil es la vida para el que es perezoso, y qué fácil es la vida para la persona honrada. El hijo sabio alegra a sus padres, el hijo tonto los avergüenza. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente corrige su conducta. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder. El malvado habla y deja ver su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón. Una buena noticia renueva las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Hola, Dios te bendiga. Continuamos con esta maravillosa serie llamada Los Proverbios. Estamos estudiando y profundizando versículo a versículo. Gracias a Dios porque esa es la manera en la que nosotros vamos a entrar al próximo año, cargados de sabiduría, de entendimiento. Siempre les he dicho, la sabiduría plena de Dios, la sabiduría del cielo, ha sido plasmada en un libro que tiene 31 capítulos y ese libro es Proverbios. También podemos estudiar el libro de Eclesiastés, que también es sabiduría plena de Dios, es revelación divina y podemos decir claramente que es palabra de Dios, porque hay muchos libros sapiensales, hay muchos libros de sabiduría, pero puedo decir y les puedo garantizar que Proverbios es palabra de Dios. Por lo tanto, estemos muy atentos a recibir lo que Dios tiene para el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 15 y vamos a profundizar en algunos versículos. Recuerde que hay versículos que se repiten, proverbios que se repiten en todos los capítulos. Hay varios proverbios que se repiten hasta 3 veces y en algunos capítulos anteriores ya los hemos explicado o los explicaremos en algunos capítulos posteriores. Llegamos al capítulo 15, prácticamente a la mitad de mes. Y la idea es llegar hasta el 31 de diciembre con Proverbios 31. Muy bien, y para comenzar este tiempo tan maravilloso, vamos a comenzar a orar y a decirle a Dios que nos dé la revelación
de su palabra. Que la intención original de Dios sea revelada a nosotros, que lo que Dios quiso decir hace muchos años, prácticamente 3000 años antes de nuestra era, nosotros podamos recibir esa palabra como si fuera para este tiempo y lo podamos aplicar a nuestro entorno. Padre, te damos gracias, Dios. Coloco delante de ti todas las personas que están, Señor, sintonizándonos, todas las personas que han seguido fielmente nuestro programa y sobre todo esta serie, Dios. Te pido, Señor, que traigas la revelación a sus sentidos y que podamos crecer, Señor, en esa sabiduría, Dios. Padre, que podamos anhelar la sabiduría más que todas las cosas, como dice tu palabra. Señor, que podamos exaltar la sabiduría, Dios, porque tú eres la sabiduría y tú te encarnaste hace 2000 años y tú estás vivo y eres real, Señor, y estás entre nosotros. Hoy sigues hablando, Señor, y tu palabra es viva y eficaz. Y creemos, Señor, que tu palabra produce vida en cada persona que nos está escuchando el día de hoy y que tiene su entendimiento abierto y están dispuestos a recibir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mire que nosotros en la Reina Valera no encontramos casi títulos en los proverbios, más bien los encontramos en los proverbios finales, pero en la traducción lenguaje actual, que es la versión paralela a la cual nosotros estamos estudiando para analizar algunos versículos y algunos términos desconocidos, sí en cada capítulo hay un título. Entonces, versículo 1, Proverbios 15, versículo 1, vamos a estudiar versículo por versículo como lo hemos hecho, una sola verdad a la vez, y ese es el plan que Dios tiene y ese es el estilo que nosotros tenemos para enseñar este maravilloso libro. Dice la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Proverbios siempre se ha caracterizado por hablar en la manera en la que nosotros tal vez nos expresamos. Y mire, hay una palabra clara ahí: la blanda respuesta quita la ira. Lo hemos comprobado, lo hemos visto, ha sido algo práctico. En la vida diaria nosotros lo hemos analizado y es así. Miramos que hay personas que con facilidad se airan, hay personas que con facilidad se enojan, pero ha sido precisamente por la forma en la que nosotros nos expresamos. Hay otros que tardan en airarse y anhelamos eso, anhelamos tener esa paciencia y anhelamos tener ese control, dominio propio. En la versión traducción lenguaje actual dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Entonces, pensemos varias veces, Proverbios es pregunta y respuesta. Si somos personas que nos airamos, qué bueno que le pidamos a Dios dominio propio. Si somos personas que tenemos a nuestro alrededor, tal vez en nuestros equipos de trabajo o algunos amigos que con facilidad se enojan, nosotros debemos tener cuidado en no hacerlos enojar. Entonces, como le digo, es pregunta y respuesta. ¿Soy yo el que me airo o tengo personas a mi alrededor que con facilidad se enojan, con facilidad dan rienda suelta a su ira y obviamente nosotros lastimosamente por nuestra imprudencia los ofendemos? Entonces Proverbios nos hace pensar muy bien: ¿soy la persona que necesita el dominio propio o soy esa persona tal vez imprudente que con facilidad los hace enojar y con facilidad termina encendiendo el furor, como dice la palabra de Dios? Versículo 2 de Proverbios 15 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Salomón era muy sabio y Salomón había podido alcanzar a ver todas las dimensiones de la vida. Dios lo llevó de una manera impresionante a mirar las situaciones, las circunstancias de la vida, así como al apóstol Juan lo llevó a ver el futuro y lo llevó en el espíritu al futuro. A Salomón lo llevó a diferentes situaciones de la vida. Eso lo podemos ver en el libro de Eclesiastés. Y Salomón se da cuenta precisamente quiénes son los sabios y quiénes son los necios. Y cómo los sabios logran tener ese adorno en la sabiduría, logran compartir su conocimiento, y cómo los necios solamente dicen tonterías. Y eso es lo que nosotros vemos también en nuestro entorno. En nuestro entorno hay personas que no tienen cordura en lo que dicen. Sabemos nosotros que la sabiduría es el temor a Jehová,
y muchas personas en el mundo carecen de ese temor. Por lo tanto, ellos hablan sin sentido. Todas las cosas que dicen son sin sentido. Piensan simplemente en su presente y jamás tienen una percepción de su futuro. Versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Este versículo tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, y cuando dice que los ojos de Dios están en todo lugar, quiere decir que Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo siente. Omnisciente es eso, que todo lo siente. Omnisciente, todo lo siente, todo lo ve. Todo lo ve, Dios todo lo ve. Incluso cuando hablamos de que los ojos de Dios, de Jehová, están en todo lugar, hablamos de que Dios es Jehová Roy, y es el Señor que todo lo ve. Cuando decimos que todo lo ve, quiere decir que Él ve pasado, presente y futuro, y Él ve todas las cosas en un solo punto. Nosotros necesitamos ver algo, analizarlo, detenernos y luego ver lo siguiente. Dios no, Dios mira todo a la vez, todas las cosas las mira en un solo punto, pasado, presente y futuro. Versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Este versículo ya lo hemos estudiado. Anteriormente hemos hablado de que la lengua apacible es árbol de vida, lo hemos hablado. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Ya lo hemos explicado, así que si tú has llegado hasta aquí y tal vez es la primera vez que te conectas, te animo a que hay unas listas de difusión llamada Proverbios para que tú entres al Proverbio capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y puedas terminar este estudio de Proverbios. Yo sé que te va a dejar muy claro muchas cosas. Al inicio hicimos énfasis en cómo fueron organizados los Proverbios, en por qué Salomón escribió los Proverbios, más o menos en qué tiempo fueron escritos los Proverbios, cómo Salomón recibió esta revelación tan plena de sabiduría, y todo eso y mucho más lo tenemos en toda la serie para que te acerques y los veas. Versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Siempre hemos hablado del contraste que hay, necio y sabio, justo e impío, y también hablamos de los simples. Nosotros estuvimos hablando mucho acerca de los simples, que decíamos que en la categoría entre el necio, en la categoría entre el impío, el simple es el peor, o sea, el simple y el avisado, que es la otra contraparte. El simple es el peor de los casos. Cuando hablamos del necio, el necio siempre va a menospreciar tanto el consejo de Dios como el consejo de su padre. Pero también encontramos al sabio, dice la palabra, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Solamente es pensar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Nos conviene obedecer, no nos conviene obedecer. Siempre cuando somos niños tal vez nos fastidia que nos corrijan. Nos fastidia que nos pongan normas cuando nosotros vamos creciendo. A medida que pasa el tiempo, vamos madurando y nos vamos dando cuenta cuánta falta nos hace el consejo de un padre y cuánto nos hubiera ayudado a haberle hecho caso en esos inicios de vida, porque lastimosamente crecemos y crecemos con argumentos de rebeldía, y a veces la vida nos golpea fuerte y ahí es donde hubiera sido necesario obedecer. Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Cuando hablamos del justo, hablamos de las personas que se conducen honestamente, correctamente. El justo tiene muchas cosas a su favor y es la diligencia, mientras que el impío hace las cosas deshonestamente. El impío se apresura a enriquecerse. El impío no le importa pasar por encima de quien sea para lograr sus metas, lograr todo lo que él quiere. No tiene en cuenta a Dios porque es impío, no le importa quién es Dios, mientras que el justo tiene una relación genuina con Dios y obviamente habrá gran provisión en la casa del justo. Y turbación en las ganancias del impío quiere decir que sí habrán ganancias, pero que esas ganancias le traerán tristeza. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada, al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. O sea que sí hay riquezas, pero con problemas, con dificultades, tal vez en una cárcel
y la riqueza en una cárcel no tienen sentido. Versículo 7 de Proverbios 15. La boca de los sabios esparce sabiduría y no es así el corazón de los necios. Esparce sabiduría. Qué bueno. Qué bueno que nosotros podamos siempre considerar a las personas que son sabias, porque esas personas esparcen sabiduría. No solamente con sus dichos, sino con sus acciones. Esparcen sabiduría con su comportamiento. ¿Cuántos ya han encontrado ya personas sabias a su alrededor? ¿Cuántos ya, que hemos hablado bastante acerca de proverbios, muchas personas tal vez ya hicieron una selección de amigos sabios, amigos que te conducen hacia el bien? ¿Cuántas personas ya comenzaron a borrar de la lista algunos necios que te llevan a la perdición? Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y el impío no tiene en cuenta a Dios. Obviamente todo sacrificio que él hace lo hará en contra de Dios. Y aquí quiero detenerme un poco y quiero ser más práctico en la época en la que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo vive el impío? El impío, al no tener en cuenta a Dios, a cualquier santo le reza, para que lo tengas claro. A cualquier santo le reza, y en esta ocasión, en diciembre, muchas personas se preparan para recibir el año nuevo. ¿Y cómo se preparan? Sin tener en cuenta a Dios, a través de amuletos, a través de agüeros, ¿sí? A través de rituales, porque muchos hacen rituales. Otros se van al horóscopo, a la astrología, otros consultan brujos, otros van a que les lean las cartas, otros están pendientes de la televisión a ver qué nuevos números le dan para ver si juega un chance y para ver si termina con dinero el próximo año. Eso es los impíos y eso es abominación delante de Dios. Todas estas cosas son sacrilegio y todo este tipo de sacrificios rituales fuera de Dios son abominación a Jehová. Pero dice la palabra de Dios que la oración de los rectos es su gozo. Qué bueno que nosotros podamos tener en cuenta que nuestra relación con Dios y nuestra comunicación con Él logrará buenos resultados para que nosotros podamos vivir bien el próximo año. Qué bueno que nosotros podamos orar el 31, levantar las manos y decirle: gracias, Señor, y estoy dispuesto a vivir un año más comprometido contigo, más comprometido con tu palabra y más comprometido con tu obra. Eso es lo que vale, eso es lo que importa, y eso te llenará de gozo. Versículo 9. Abominación a Jehová, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Aquí en el versículo 9 también la traducción en lenguaje actual dice: a Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Cuando hablamos de abominación es desagradable, detestable delante de Dios. El camino del impío es detestable. Todo, cómo se conduce. Como le dije, impío no es una persona, tal vez, no es una persona que ande haciendo males directamente, no es una persona que sea un homicida, un ladrón o una persona que esté en la cárcel. Simplemente impío es una persona que no tiene en cuenta a Dios. Eso se conoce como impío. Y cuando decimos que esa abominación es su camino, su forma de actuar, su forma de pensar, sus pensamientos. Pero hay personas que son amantes de la justicia, que buscan ser justos, amantes de la justicia. Y ese es el plan. Por eso le digo: impiedad, justicia. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Aquí lo tengo subrayado en la traducción en lenguaje actual, dice: un buen castigo merece quien muestra mala conducta. Hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido. Hasta merece la muerte. Y así es como nosotros tal vez perdemos los mejores años de nuestra vida y perdemos momentos claves. ¿Por qué? Porque nosotros no consideramos lo que es un castigo y no aprendemos de los errores y no aprendemos de las correcciones. Y por eso un buen castigo merece quien tiene una mala conducta. Pero una persona que no se corrige y que no se corrige y que no se corrige, hasta merece la muerte. Versículo 11, y va conectado: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres.
Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Para Dios está todo revelado. Él no necesita estudiar nada, Él no necesita aprender nada, Él todo lo tiene revelado. Cuanto más nuestros corazones, nuestros pensamientos están revelados delante de Dios. No trates de ocultar tu mal pensamiento porque Dios lo conoce perfectamente. Mucho menos nuestras acciones, Él nos conoce perfectamente, Él conoce lo que pensamos, lo que sentimos. Claramente a Dios no lo podemos engañar. Nuestros pensamientos son transparentes delante de Él. Cuando digo que son transparentes quiere decir que no hay nada que esté oculto. Versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Lo que hemos hablado, júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y serás quebrantado. El escarnecedor no le gusta, le fastidia, le incomoda. Tal vez el escarnecedor mira a un hombre sabio y cree que es un hombre religioso, cree que es un hombre con el cual no se puede tener alegría, esa alegría momentánea, esa felicidad pasajera. Por eso el escarnecedor se hace a un lado. Y hemos visto muchas personas que se clasifican, hemos visto grupos que buscan sus grupos. ¿Por qué? Porque les permiten todos sus pecados. Hay grupos, por ejemplo las tribus urbanas se formaron precisamente por eso, porque ellos logran tener sus comportamientos y sus comportamientos, que es la mayoría de veces son en ofensa a Dios, son aplaudidos y son aceptados. Y estas personas no buscan aliarse o unirse a una persona sabia. Por eso es que en las iglesias, tal vez las iglesias no están llenas, pero los bares sí, los bares están llenos, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que no hay cirugía, no hay tal vez tratamiento que pueda hermosear nuestro rostro más que la alegría que Dios da, que el gozo que Dios da. Y qué bueno que Proverbios trae este versículo para que nosotros podamos ver y hacer un paréntesis y ver cómo vivimos este año. Vivimos tal vez con tristeza del corazón, vivimos abatidos. ¿Cuántas personas viven así en sus casas, encerrados en su casa? ¿A cuántas personas simplemente no quieren salir del caparazón en el que viven, no quieren renunciar a su tristeza, a su dolor? Pero la palabra dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Por qué nosotros no cambiamos eso y por qué no entendemos que hay un plan determinado de Dios para nosotros y que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal y que el mejor camino que podemos seguir es este, seguir sus caminos, seguir a Dios, caminar con Él, buscar su palabra y meditar de día y de noche en su ley? Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Busca la sabiduría, busca dónde está la sabiduría, y no hay nada mejor que buscar la sabiduría en su palabra. No hay nada mejor que tener hambre de su palabra, que busques la sabiduría, que busques profundizar en la palabra, que busques interpretar las Sagradas Escrituras, que hagas un compromiso con Dios. Yo he visto mucha gente que es cristiana solamente de iglesia, pero no de relación con Dios en su casa. No tienen una relación con la palabra de Dios, solamente de iglesia. Vienen el domingo, el viernes tal vez no vienen porque ya vinieron el domingo, ya cumplieron el culto el domingo. El viernes ya no vienen, o vienen el viernes y ya no vienen el domingo porque es una penitencia simplemente con Dios. Pero no es un diario caminar con Él. Entonces puedo ver claramente el corazón del entendido busca la sabiduría desesperadamente, o sea, busca estarse congregando, pero también busca el día a día en leer la palabra de Dios. Yo te hago la pregunta, hay gente que tiene Biblias muy bonitas, muy nuevas, recién compradas, pero no lee la Biblia, o sea, no tiene sentido. Y eso es lo que Dios quiere hacer, Dios quiere transformar eso, cambiar eso. He visto mucho y siento dolor por muchas personas que han descuidado la lectura bíblica y prefieren alimentarse de necedades. O sea, los necios no son los del mundo. Los necios pueden ser personas incluso con un coeficiente intelectual alto, pero estar dentro de la iglesia sin tener ninguna relación con Dios. Todos los días del afligido son difíciles, y así es. Hemos visto casos donde las personas afligidas todo el tiempo viven quejándose.
todo el tiempo, y precisamente son personas que son capaces, tienen la habilidad de oscurecer el ambiente donde ellos entran. Son difíciles y todo es difícil. No, estoy mal. Sí, le subieron el sueldo, sí, me subieron el sueldo a 2 millones, pero tengo que pagar 3 millones. Ah, le regalaron una casa, sí, me regalaron una casa, pero me toca pagar el impuesto predial y no. Y además no me gustaba ese barrio donde me salió esa casa propia. Ah, le regalaron carro nuevo, sí, tengo un carro nuevo, pero me toca pagar un seguro y no, y me toca aparte de eso echarle gasolina. Todos los días del afligido son difíciles. Y así vemos personas. Esas personas son molestas, son fastidiosas, de verdad, son un fastidio. Y si no tienes amigos, pregúntale, ¿por qué será? ¿Será porque eres esa persona que todo el tiempo se queja? Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y eso es hermoso. El corazón contento, el que anda feliz todos los días son alegres. El corazón contento tiene un banquete continuo, corazón contento. Piensa bien eso. ¿Qué clase de persona soy? ¿Soy ese afligido el que se queja delante de todo el mundo? ¿O soy esa persona contenta que se alegra? Que se alegra y siempre está contento, siempre está feliz, me está yendo bien, somos los mejores, somos excelentes. En pandemia nos fue bienísimo, nadie se quejó, nos fue bien y tal vez muchas personas se asombraban. ¿Será que sí está bien? A ver, vayan a averiguar si es cierto está bien. ¿Será que sí está bien tal persona? ¿Será que sí? Sí, estamos bien, estamos felices porque tenemos a Dios. Versículo 16 de Proverbios 15. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que en gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Con el temor de Jehová. Lo poco pero con el temor de Jehová. Lo poco pero disfrutando. Turbación significan los problemas. Turbación significa las cargas. Entonces hay muchas personas que tal vez tienen gran tesoro, tienen riquezas, pero no las disfrutan. ¿Por qué? Porque tienen deudas, porque los hijos están en un psiquiátrico, porque los hijos se desviaron. Y obviamente eso es, ¿para qué sirve el dinero si en realidad tengo problemas que el dinero no los puede solucionar? Y por eso es mejor lo poco con el temor de Jehová, que esté Dios con nosotros. Versículo 17 y va conectado al versículo anterior. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, o sea, sin carne, el famoso ayuno de Daniel, que de buey engordado donde hay odio. Y en realidad así es. Hay veces que uno parece que se fuera a comer un gran banquete y tal vez pasó algo. Hubo una discusión y tal vez esté la carne ahí esperándote. ¿Y cuántos han perdido el apetito? ¿Y cuántos la carne que pensaban que se iban a comer por una mala noticia que llegó? Esa carne se volvió insípida, no tiene sabor a nada. Inmediatamente una llenura comenzó a invadir todo su cuerpo y usted ya no tiene ganas de comer, se le quitó el hambre. ¿Cuántas personas tal vez se van a sentar a comer y en el momento de comer comienza la discusión? Y dejaron los platos servidos y se encerraron en su casa y se les quitó el hambre. Porque preciso a la hora de comer es a la hora donde se discute. Personas que no tienen a Dios, pero que Dios nos ayude a poner interés en eso. Esto es muy sabio, mire, que el próximo año, si esa era tu costumbre, pelear a la hora de la comida, quitar eso. Y de pronto si tienes algo que discutir, discute en otro momento, no a la hora de la comida, porque ahí es donde se contraen enfermedades y donde nuestra vida comienza a perder el sentido que debe tener. Versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Lo venimos hablando desde el versículo anterior. Airaos, pero no pequéis, como dice también Efesios. Y obviamente hay personas iracundas. Si eres un hombre iracundo, pídele a Dios que te quite eso, porque puedes promover y puedes levantar contiendas. Si eres una persona iracunda, dile a Dios que te ayude. Pero también el que tarda en airarse, el que es paciente, qué bueno, qué rico tener ese dominio propio. Y como te lo dije anteriormente, hay personas que sacuden a una persona que se aira fácilmente y comienza la contienda. Que nosotros seamos sabios y tengamos la revelación de quienes nos rodean. Y con las personas que se airan fácilmente, tengamos discreción, prudencia.
y que los podamos entender e incluso podamos orar por ellos. Versículo 19. El camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Qué difícil es la vida para el que es perezoso. Qué fácil es la vida para la persona honrada. Qué difícil. Y claro, qué difícil. Porque por eso dice la Biblia, el perezoso mete la mano en el plato y le da pereza, cansancio llevársela a la boca. El perezoso se agota fácilmente, le falta energía y es difícil, es difícil. Si encuentra un trabajo, lo sacan del trabajo porque le exigen. Va y encuentra otro y también chao, se va por perezoso. Es difícil la vida, pero también eso se puede solucionar pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, ayúdame a ser activo. El perezoso le halla excusas a todo. El perezoso no trabaja porque dice, no, trabajar, ¿y para qué me sirve ese salario? Y tal vez 2 millones de pesos no es nada, 3 millones de pesos no es nada, prefiero mejor quedarme acostado antes de salir a trabajar o a buscar. ¿Por qué? Porque es como un seto de espinos, siempre habrá una excusa y siempre será algo difícil y nunca mirará soluciones para su vida. Versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Eso también lo hablamos anteriormente, cuando hablamos del hijo sabio y el hijo necio. Hablamos del hijo sabio, que es alegría al padre, ese hijo que sabe conducirse, que sabe aprovechar los momentos claves, que sabe aprovechar el trabajo, la labor de su padre, la corrección de su padre. Pero el hijo necio menosprecia a su madre y hoy día vemos nosotros muchos hijos necios que menosprecian a sus madres. Les da vergüenza que su madre tal vez les llame la atención, que su madre tal vez salga a compartir con los amigos, les da pena, menosprecian a su madre, ignoran a su madre. Muchos hemos visto cómo muchos hombres, muchachos hoy en día, ignoran a su madre, se avergüenzan de sus padres. Que Dios nos guarde. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad, ¿qué es? Alegría, y eso es lo que les gusta. Hoy en día nosotros vemos en algunos programas, algunas aplicaciones llamadas, por ejemplo, TikTok. No sé si es una red social pero en TikTok nosotros miramos cantidad de bobadas y son felices. Y los muchachos son felices compartiendo eso. Y hay gente que pasa horas y horas mirando estos programas TikTok, son videos cortos, pero que no tienen nada, o sea, no tienen sentidos, pura burla, pura risa. Y ahí nosotros podemos aplicar eso al nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si lo dejamos allá, usted dice, no, pero allá, ¿cómo sería la necedad de ese tiempo? Tal vez era lo mismo, pero era más verbal o más presencial. Ahora todo es a través de los medios de comunicación y a través del celular. Entonces, eso es lo que muchas personas se alegran. Y esto es alegría para el falto de entendimiento. Alegría, uy, qué chévere, uy, que no sé qué, uy, si viste lo que dijo, y lo comparten unos a otros. Y si uno ve desde afuera, uno dice, uy, Dios mío, ¿qué le está pasando a la humanidad de ahora? Mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido no va a perder el tiempo ahí. El hombre entendido tal vez lo que hace es leer, estudiar, profundizar en la palabra, leerse algún libro y no perder el tiempo en estas cosas que no tienen sentido. Versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Este versículo lo hemos hablado y se ha repetido ya 3 veces, creo. 3 veces lo hemos visto nosotros. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Y usted puede tener muchos pensamientos y muchos ideales, pero tal vez no tiene un equipo que le ayude a administrar, tal vez no logra consolidar nada y es frustrado porque no tiene los medios, no tiene los recursos y obviamente ese pensamiento que pudo ser una idea innovadora no logró llegar a su fin porque no lograste mirar una aprobación, incluso no encontraste a alguien que te pudiera apoyar en tu idea. Más en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros una idea, un pensamiento se afirma, se lleva a cabo y resulta algo innovador, una empresa, un negocio. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es.
El hombre se alegra con la respuesta y esto tiene que ver mucho con que yo tengo una relación con su palabra, con la palabra de Dios. Cada vez que yo voy caminando y yo he meditado en la palabra de Dios, hay cosas que a mí me detienen y salen a la luz, a mi pensamiento. Yo digo, tengo por ejemplo ganas de airarme, ganas de enojarme, pero inmediatamente viene la palabra, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dominio propio, y uno dice, Señor, dominio propio, y mientras uno estuvo orando, ya se fue calmando la tensión, ya se fue calmando esa ansiedad de pelear, de buscar problema. Gloria a Dios por eso. Lo mismo pasa cuando uno tal vez mira a alguien que está metido en un pleito y uno quiere meterse, porque ese es el instinto animal que nosotros tenemos, uno quiere meterse y el Señor dice, no te metas en pleito ajeno, porque el que se mete en pleito ajeno es como aquel que coja al perro por las orejas. Y uno dice, Señor, gracias. Y uno guarda y canaliza toda esa ansiedad y sigue derecho. Y dice, no puedo meterme ahí. Siguiente, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol de abajo. Proverbios también habla de la eternidad. Proverbios también habla del Seol, del Hades, de la muerte. Y es hacia arriba el entendido. Hacia arriba, ¿qué quiere decir? Avanzando. Hacia arriba quiere decir hacia el cielo. Nosotros vamos hacia el cielo. Nosotros vamos creciendo y vamos subiendo hacia un peldaño, es hacia arriba, no hacia abajo. Dios siempre creó al hombre para que el hombre tuviera éxito, no para que fracasara y su camino fuera hacia arriba, no hacia abajo. Así que, qué bueno que nosotros podamos considerar, meditar y que entender que la palabra de Dios, que este conocimiento nos llevará hacia arriba y cada día nos estaremos librando de los lazos de la muerte. Versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Aquí Proverbios, como la palabra de Dios suele hacer, hace algo específico y mete a la viuda. No podemos relacionarla con las viudas de hoy en día, sino más bien es necesario tener en cuenta el entorno, la cultura de ese tiempo. ¿Quiénes eran las viudas? Incluso el apóstol Pablo, en una cultura muy diferente a la que se escribió Proverbios, también habla de que hay que tener en cuenta a las viudas, pero las viudas que están comprometidas con Dios. También yo puedo decir que muchas personas que quedaron viudas, incluso no viudas, sino que madres solteras o madres que tal vez separadas, que se separaron de su esposo. Qué bueno que poder entender esta parte y entender que Jehová asolará la casa de los soberbios. Tiene que ver esa parte, la parte A con la parte B van muy conectadas. Hay muchas personas soberbias, hay muchas personas orgullosas que tal vez lo tienen todo resuelto. Y hay personas, como en este caso, mujeres que están solas, mujeres que fueron abandonadas por sus esposos, mujeres que perdieron a su esposo tal vez y quedaron viudas, que sepan que está Dios dispuesto a llenar ese vacío y a exaltar y a bendecir. Y que es Dios mismo el que va a firmar esa heredad, es Dios mismo el que va a proveer, a prosperar, y que en ese momento, o sea, el mejor que puede llenar ese vacío tan grande en las viudas, en mujeres que quedaron solas, es Dios mismo. Y Dios les enseñará a tus hijos. Incluso el versículo que dice, y tus hijos serán enseñados por Jehová, tiene que ver mucho más con las mujeres que con los hombres. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Entonces, tal vez por la falta de un padre, por la falta de un esposo, entra Dios mismo a ser el padre de tus hijos y entra a ser Dios el maestro de tus hijos, a enseñarles el buen camino. Y no hay nada mejor que tener a un padre como Dios en tu casa, que tener a un soberbio, a un orgulloso como padre. A eso se refiere este versículo. Versículo 26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Abominación. Y si nosotros pudiéramos ver como ve Dios, nosotros nos asombraríamos de lo que hay en los pensamientos de las personas malas. Nosotros pudiéramos ver hasta de nuestros pensamientos, nos asombraríamos de las personas que llegan a la iglesia. Tal vez que Dios llegara y pudiera pasar en una pantalla de televisor
todo lo que hay en los pensamientos, nos asustaríamos, diríamos, qué malos somos, qué perversos somos. Qué perversos. Mire Dios como, no sé, yo creo, perdóneme la expresión, voy a, digámoslo así, hacer una expresión natural, pero piense en Dios, ¿no será que Dios sufre al ver la cantidad de malos pensamientos que hay? No mire las acciones, mire los pensamientos, porque para Dios un pensamiento es como una acción, mientras que para nosotros tal vez no. Nosotros simplemente, como los pensamientos de las personas no los podemos ver, no nos importa. No nos importa, estamos tranquilos, no nos interesa. A nosotros nos importan son las acciones, lo que las personas hagan, nos afectan o nos alegran. Pero Dios mira todos los pensamientos como si fueran acciones. Eso es tremendo. Por eso la palabra de Dios dice expresiones. O sea, para Dios los pensamientos son expresiones. Versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Codicioso. El codicioso pasa por alto lo que sea. El codicioso no le importa nada. El codicioso, si puede vender a la esposa, a los hijos, los vende. ¿Con qué propósito? Con el propósito de la codicia. Mas el que aborrece el soborno parece que no tuviera relación. Pero mire lo que dice en esta versión. Dice, el que siempre quiere tener más hace daño a su familia. Si ve que tiene mucha relación con el hogar, no le importa a su familia, no le importa a su hogar, no le importa lo que piensen sus hijos, su esposa, no le importa. Hace daño a su familia. ¿Cuántos padres irresponsables hacen daño a sus hijos? ¿Metidos en deudas? ¿Cuántos padres irresponsables por esa incredulidad les hacen daño a sus hijos? No tienen que comer sus hijos porque es un padre incrédulo. ¿De qué te sirve ser trabajador pero incrédulo? ¿De qué te sirve? Pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. Una larga vida. Muchas personas se desesperan por tener un peso y lo hacen a las malas. Y ahí reciben recompensa y la recompensa, lastimosamente, castigan al hijo del pecador. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Que Dios nos ayude a tener ese corazón, que Dios nos ayude a tener esa sensatez. ¿Por qué? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Yo lo he dicho, Satanás no llega ni a la mitad de lo que es de engañoso el corazón. Satanás es el padre de la mentira, pero el corazón es más engañoso. Más que todas las cosas el corazón le gana a Satanás a mentir. ¿Y cuál corazón? El nuestro. Pero qué bueno que si nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, el corazón del justo piensa para responder. Piensa, que nosotros podamos pensar una y otra vez o ver el resultado ya. Pensar, incluso se necesita inteligencia para hacer eso. Se necesita dominio propio para tener control sobre lo que vamos a responder. Más las bocas de los impíos derrama malas cosas, lo que venga. Malas palabras, ofensas, lo que venga, lo que se le venga. Y después de que usted ya lanzó una palabra o después de que usted ya ofendió, ya no puedes volver a reconstruir. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos. 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ya hablamos acerca de eso, que los impíos se preparan para recibir este año como quieren y ajenos a la vida de Dios. Pero los justos saben que la justicia y la transparencia y sobre todo la comunicación con Dios permitirá que vivan excelentemente el próximo año. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. La luz de los ojos. Cada vez que yo le veo este versículo lo asocio con la palabra, porque la palabra es una lámpara. En este mundo de oscuridad nosotros necesitamos una luz y la única luz que nos permitirá vivir en medio de esta oscuridad es la palabra. Y por eso hemos tomado la decisión de estudiar Proverbios, porque Proverbios le dará luz a tu año 2022, le dará luz. No se trata de agüeros, que mucha gente, incluso cristianos, buscan. A ver, si sumo el 2 y el 2, son 4. 0 y el 4, 2022 como el 2020. ¿Se acuerdan que el 2020 visión perfecta y tanto fue la visión perfecta que no pudieron ver un virus diminuto que les hizo daño a todo el mundo? Y aún afectó dentro de las iglesias.
No se trata de buscar qué número representa o qué número es, no se trata de eso, olvídate de eso, porque hasta los cristianos lastimosamente tienen eso y se comportan como los hijos de las tinieblas. Nosotros no, nosotros somos hijos de la luz y la palabra de Dios nos dará luz, le dará sentido a nuestra vida. Versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Escuchar las amonestaciones, no solamente los consejos de personas, sino las correcciones de la vida, lo que nos ha pasado. Hagamos un análisis y gracias a Dios por esos proverbios, hagamos un análisis y pensemos, Señor, ¿qué quiero para el próximo año? ¿Cuáles son los errores que cometí este año, Señor? ¿Cuáles fueron las imprudencias, las cosas malas? ¿Qué hice el año anterior? ¿Qué hice? ¿Qué fue o qué dejé de hacer? Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, van conectados totalmente. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, nuestra alma. Y menospreciar nuestra alma es grave, porque si usted menosprecia su alma irá a parar al infierno y su alma quedará eternamente expuesta al fuego eterno. Y si nosotros tenemos conciencia, y si tú has llegado hasta aquí y has visto este video, pues hasta el final, lo que tenemos es que te suscribas, que actives la campana de notificaciones para que te lleguen los proverbios que siguen y puedas incluso ver los anteriores y que puedas entender y que puedas decirle a Dios, abre mi entendimiento para que no sean solamente palabras, sino que se conviertan en acciones. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza, es sabiduría, y la honra precede a la humildad. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y en disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. ¿Sí? Si tú quieres ser honrado, quieres recibir honra, lo primero no es ponerme los zapatos y después las medias, no, al contrario. Yo primero tengo que aprender a ser humilde, a reconocer quién soy delante de Dios, cuáles son mis capacidades, mis habilidades, quién es Dios para mí, y después yo recibiré honra. La honra viene después de la humildad. Dios te bendiga, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos Proverbios capítulo 15. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que este proverbio no solamente llegue a un grupo de personas, sino que pueda difundirse a familias enteras y que cada persona pueda aprender y pueda conocer y pueda hacer práctico cada consejo que Dios nos da a través de este maravilloso libro. Que Dios te bendiga. צבאות וביתי אלוהי ישראל ומחסי העזרה שלי בעת צרה העזרה שלי בעת צרה אדוני צבאות הוא איתי אלוהי ישראל הוא מחסי העזרה שלי בעת צרה העזרה שלי בעת צרה גם אם כל הערים יקום
האצבע שלי בעת צרה. גם אם כל הערים יקומו נגדי, אם האדמה תרעד, אני לא אפחד. היד הנטויה שלו תחזק אותי, אלוהים לא יעזוב אותי. היד הנטויה שלו תחזק אותי, אלוהים לא יעזוב אותי. אדוני צבאות, הוא נלחם לישראל. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por 1 año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran 2 secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en 2 partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes.
Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación, el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto, yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén.
Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal. Y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo. Pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 13. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te liberó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto, incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe, y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables, porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa ciudad
y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Luego, deberás amontonar todo el botín en el centro de la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre. No se volverá a construir jamás. Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. El Señor tu Dios será compasivo contigo solamente si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a Él le agrada. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones. Hoy inicio leyendo los comentarios del video anterior. Rubiela Belandria expresa: Pastor, Dios lo bendiga, ya le envié mi correo para que por favor me envíe los libros. Los 14 tomos de Clásicos del Adventismo. Claro que sí, mi querida hermana Rubiela, no solo a ti, sino a todo aquel que desee enriquecer sus conocimientos con estos valiosos materiales. Solo tienen que escribirme al correo electrónico que aparece en la descripción de este video. Natanael de la Cruz desde Chiapas, México dice: gracias por la explicación del versículo 15, más claro ni el agua. María Roselia González: Pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Durante años tuve dudas de este versículo, el versículo 15. Tenía dudas de si hablaba de animales o personas. Gracias por todos estos videos que sube. Los sigo desde el libro de Éxodo y agradezco a Dios por haber conocido su página. Dios lo bendiga. Saludos desde Playa del Carmen, México. Gracias a ti, mi querida hermana María, y también gracias a todos los que son constantes en este recorrido explicativo por la Escritura. Luis Alberto Cuevas Vázquez hace el siguiente comentario. El versículo 15 no me quedó claro. Sabemos que la Biblia se explica sola, pero necesito el contexto que se refiere a las personas. Bueno, mi hermano Luis, vamos a abrir la Biblia entonces en Deuteronomio capítulo 12. Los primeros 14 versículos de este capítulo son el contexto inmediato al versículo 15. ¿Qué dicen estos primeros 14 versículos? Moisés da una instrucción con respecto a la actitud que debe tener el pueblo de Israel contra el culto idolátrico que se practicaba en la tierra de Canaán. Israel debía hacer una obra de purificación porque el cananeo era perverso en sus actividades religiosas. Ellos buscaban satisfacer sus deseos, sus placeres y por supuesto llegaban al punto de hacer actos abominables a la presencia del Señor. Israel no podía tener ningún tipo de relación con el culto idolátrico de Canaán. Y es en ese contexto de purificación y de exterminio de las cosas inadecuadas e inaceptables al Señor, es donde Moisés dice: con todo podrás matar y comer carne en tus poblaciones cuando lo desees, según te haya bendecido el Señor tu Dios. Aquí lo primero es estar claro que ellos iban a matar y a comer carne de animales, porque si nos ponemos a detallar todo el contexto sin utilizar la lógica,
podríamos caer en el error de pensar de que entonces comerían carne de personas. Pero no, ahí estamos claros, hasta el momento estamos claros que el versículo 15 hace referencia a animales. Puedes matar y puedes comer carne de animales según te haya bendecido el Señor. Entonces, como los principios de interpretación de la Escritura están claros de que la Biblia se interpreta a sí misma y que una verdad posterior, es decir, una nueva luz, un nuevo mensaje, una nueva enseñanza, no debe contradecir las enseñanzas anteriores, entonces podemos deducir de que la carne de animales que ellos iban a consumir estaban de acuerdo a lo que Dios había dicho antes. ¿Y qué dijo Dios antes? Pues ahí lo vemos claramente en Levítico capítulo 11. Dios dijo, pueden comer carne de animales solo tomando en cuenta estas restricciones. Los animales terrestres, los animales acuáticos, los animales alados deben tener ciertas características y Dios hace una lista de los animales limpios y de los animales impuros. Resulta ser que en la parte final del versículo 15 se utiliza la expresión tanto el limpio como el impuro lo podrán comer. Lo podrán comer, tanto el limpio como el impuro podrán comer la carne de los animales. Entonces, esta expresión limpio e impuro, yo dije en el video anterior que se refiere a personas. ¿Por qué? Porque tanto la expresión impuro se utiliza para animales como para personas y también para lugares u objetos. Podían las personas quedar impuras por tocar un muerto, podía la persona quedar impura por tocar un enfermo, podía una persona tocar impura incluso por tener relaciones sexuales con su esposa. Y esas impurezas duraban cierto tiempo, un día, una semana, el tiempo que le durara la enfermedad, si estaba enfermo. Entonces las personas podían quedar impuras. Pero ¿por qué quedaba una persona impura incluso por tocar un cuerpo muerto, así sea de un familiar? Porque en el medio del campamento estaba el santuario. Israel debía ser puro, entendiéndolo desde la parte ceremonial, la espiritualidad que ellos debían tener, tomando en cuenta todos los elementos que habían en el santuario. Si una persona quedaba impura, podía ser por un día, por una semana, tenía un rito de purificación. En el caso de los animales, un animal no deja de ser impuro. Un cerdo no deja de ser impuro. El bagre no deja de ser impuro. El samuro, el chulo, los animales de rapiña no dejan de ser impuros por pasar el tiempo. Siguen siendo inmundos, impuros, inadecuados para el consumo humano. Entonces, teniendo claro el principio de interpretación de la Escritura de que una verdad posterior no contradice una verdad anterior, entonces cuando se refiere aquí al limpio y al impuro se está refiriendo a las personas, no a los animales. Se refiere a los animales en la primera parte. Pueden comer carne de animal, no carne de persona. Claro está, ¿sí? Aquí tenemos que utilizar la lógica y la contextualización del mensaje. Ahora, no es la primera vez que una lectura como esta causa confusión con respecto a lo que se ha de comer o lo que se ha de abstener de comer. De hecho, yo les invito a leer nuevamente Levítico capítulo 11, donde se habla de la clasificación de los animales, y Levítico 15, donde se habla de las personas como personas cuando quedaban impuras. Incluso las personas que estaban impuras no podían participar de la Pascua, no podían comer carne de los sacrificios. Ahora pueden comer carne estando en la tierra de Canaán, aunque el santuario está todavía vigente. Muchos de ellos vivirían en lugares distantes del santuario, y aunque los levitas estaban con ellos, estas restricciones del consumo de carne según la condición de la persona, ya estas restricciones quedaban a un lado porque era la condición de la persona, no la condición del animal. El animal sigue siendo limpio e inmundo, limpio o impuro. En cambio, la persona podía ser limpia o impura, pero su impureza duraba cierto tiempo. Entonces yo les decía que esta confusión de lecturas rápidas que tienen que ver a veces con la interpretación de lo que se come y lo que no se come, también aparece en el capítulo 1 del libro de Génesis. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30. Dijo también Dios: os doy toda planta, nótese, estamos en el Edén,
os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, esto será vuestro alimento. ¿Cuál era la dieta original del Edén? Semilla, árbol o fruto de los árboles que den semilla. Toda planta que da semilla, ese debe ser vuestro alimento. Ahora, se permitió el consumo de carne después del diluvio, porque vemos en el diluvio que había animales limpios y animales que no eran limpios. Así lo describe el libro de Génesis. Pero el punto controversial está en el versículo 30. Y a todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, toda hierba verde será su alimento, y así sucedió. Nótese que incluso los animales debían comer semilla y también hierba verde. Si yo no leo con sus pausas y detalladamente que eran que los animales también necesitaban alimentarse de la hierba verde, entonces yo puedo llegar al error de pensar de que en el Edén Dios también permitió el consumo de animales y habla de toda clase de reptiles y todas esas clases de animales que estaban en el Edén. ¿Ven? Entonces allí nos damos cuenta que si una verdad nueva no puede contradecir una verdad anterior, entonces estamos claros de que los animales inmundos, impuros, no se deben comer. ¿Qué hacemos con la visión de Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles? Se le aplica el mismo principio de interpretación, porque lo que tuvo Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles fue una visión, un sueño que tenía una interpretación, y esa interpretación la vamos a estudiar cuando lleguemos a ese capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, habiendo hecho esta aclaración y habiendo tomado suficiente tiempo, vamos a entrar al capítulo que nos atañe el día de hoy. El capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Este capítulo 13 tiene un mensaje central y es un mensaje a no consentir a participar de la idolatría. Es la continuación del capítulo anterior. Pero aquí se presenta la idolatría desde tres vertientes diferentes. Y mire lo que dice. Si surge entre vosotros algún profeta o soñador, la primera vertiente entonces es el profeta. Si surge algún profeta o soñador de sueños y anuncia algún prodigio y se cumple la señal, aquí vemos la primera característica de un verdadero profeta. Es que se cumpla lo que dice. Y a lo largo de la escritura vamos a ver que los profetas de Dios no solo van a tener una característica, sino varias características que hay que tomar en cuenta. Y Moisés advierte, si se levanta un profeta y da sueños y visiones, y sus sueños y señales o sus prodigios se cumplen, y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y démosle culto, no le prestes, dice Moisés, oído a las palabras de ese profeta, ni es evidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios permite que se levanten falsos profetas que incluso tienen revelaciones de acontecimientos, de cosas o de circunstancias que tienen su cumplimiento y Dios está probándonos. Por eso si Dios dice algo en el pasado, no lo va a contradecir en el presente. Este profeta dijo un prodigio y se cumplió, pero ahora me está diciendo vamos en pos de otros dioses. Y aquí ya hay un problema el cual nosotros debemos estar atentos en no consentir. El versículo 4 dice, al Señor vuestro Dios seguiréis, veneraréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él os allegaréis. Mire, podremos tenerle mucho respeto al profeta, podemos tenerle mucho respeto al pastor de la iglesia, podemos tenerle mucho respeto a los líderes espirituales. Pero si ellos no siguen el principio que aparece en Isaías 8:20 a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Un profeta de Dios nunca, jamás va a contradecir lo que Dios ha dicho en su palabra.
Un predicador nunca podrá ser utilizado por el Espíritu Santo mientras eche por tierra los mandamientos de Dios. Por eso Moisés aclara, a Dios seguiréis, no al profeta. Porque profetas falsos se levantarán muchos, pastores falsos se levantarán muchos, predicadores engañosos se levantarán muchos y se han levantado a lo largo de toda la historia. Y Moisés advirtió al pueblo de Israel, a Dios vas a seguir. ¿A quién vas a seguir? Por el cariño que le tienes a ese hombre que en algún momento fue utilizado por Dios, pero ahora desvió su camino como Balaán. Sigue a Dios, reverencia a Dios, guarda los mandamientos de Dios, escucha la voz de Dios, sirve a Dios, allégate al Señor. 6 cosas importantes a tomar en cuenta en el versículo 4. Ese profeta y ese adivinador de sueños ha de ser muerto, ha de ser exterminado, porque trató de sacarte del camino que el Señor tu Dios te mandó, aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud, así quitarás el mal del medio de ti. ¿Sí se nota el proceso de purificación que debe haber en el pueblo de Israel? Si se levanta incluso una persona de influencia religiosa, pero contradice lo que Dios ha dicho, a esa persona hay que echarla a un lado. No es digno de seguir presentando el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque está utilizando el texto para decir lo que él quiere, lo que él considera, lo que él piensa, pero no la verdad presente. Por eso yo primero, como servidor del Señor, debo aceptar la voluntad del Padre Celestial y no mis propios gustos. Por eso yo les decía en el video anterior que la Biblia presenta como un engranaje la verdad que no se puede contradecir, sino que va unida una con otra para que funcione a la perfección este mensaje de la verdad presente. Versículo número 2, y aquí viene la segunda vertiente. La primera es el profeta. La segunda vertiente que puede desviar a una persona a la idolatría es un familiar cercano, una persona a la cual amamos, que estimamos, que creció con nosotros. Y dice, si tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo o tu hija o la esposa de tu corazón, aquella mujer que tanto amas o un amigo íntimo que tanto respetas, te incitan en secreto diciendo, vamos a servir a otros dioses que ni tú ni tus padres conocisteis, dioses de los pueblos que están cerca o lejos de ti, o de los pueblos remotos del extremo de la tierra, no consientas, ni le des oído, ni tu ojo lo perdone, ni tengas compasión, ni lo encubras. Antes has de matarlo. Tu mano será la primera en caer sobre él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. ¡Qué cosa tan terrible! Si un hermano, si un hijo, si la misma esposa, si el amigo de nuestra infancia busca desviarnos del camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? ¿El camino de la tradición de mi familia? Porque es que hoy, en este siglo XXI que tú y yo estamos viviendo, podemos encontrar stickers en las puertas de muchas personas y dice, nosotros nacimos en esta iglesia y en esta iglesia nos vamos a morir y aquí siempre porque mis padres y mis abuelos han sido. Está bien, hay un respeto a las creencias de nuestros padres, pero ¿las creencias de nuestros padres están fundamentadas en la Escritura? La veneración a las imágenes, por ejemplo, ¿están contempladas en la Escritura? No, antes son consideradas una abominación. ¿Considerar que cualquier día para Dios es igual aparece en la Escritura? No, todos los días reverenciamos a Dios, pero Dios ha estipulado que hay un día a la semana que Él santificó desde el mismo Edén. Entonces, ¿por qué los cristianos están pisoteando abiertamente los mandamientos de Dios? ¿Porque los predicadores, porque los antepasados así lo creían? ¿Es que acaso nosotros no tenemos mente para pensar y para darnos cuenta que el Señor está buscando encaminarnos? Que yo no puedo seguir tradiciones simplemente por seguirlas, sino que debo tener un fundamento y una convicción sólida en algo que realmente es la voluntad del Señor. Si un familiar, si un padre, si la madre, de hecho el Señor Jesús dijo, el que ame más a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, más que a mí, no es digno del reino de los cielos. Y aquí el mensaje es duro. El mensaje es duro. Hoy no estamos apedreando a nadie, pero podemos exhortar con poder, con seguridad, con convicción. Eso es lo que necesitamos en este momento. Convicción, seguridad.
poder estar firmes en los que creemos. Como Daniel en el foso de los leones, firme en lo que creía. Ay, me prohíben orar. Yo sigo orando porque esa es mi convicción. Yo sé en quién he creído. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. Yo no me voy a postrar ante una estatua de oro porque yo sé en quién he creído. Yo no voy a violar los mandamientos del Señor porque yo sé en quién he creído. Yo no voy a echar por tierra el sábado santo porque yo sé en lo que he creído, porque la Biblia no se contradice. Es imposible. Las aparentes contradicciones de textos a veces suceden por la lectura superficial, a veces suceden por la mala interpretación del texto. Necesitamos a veces buscar el idioma original, el hebreo, tener un conocimiento básico por lo menos, poder analizar y entender de que Dios obra en mi vida. Y dice aquí, has de apedrearlo hasta que muera. Está hablando del familiar, por haber tratado de separarte del Señor tu Dios, no de la tradición, sino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregúntate, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, muéstrame el camino. Yo incluso les he dicho a ustedes en varias oportunidades, no me crean a mí, crean lo que dice la Escritura. No le crean a esos predicadores que con mensajes de amor, con dulzura, sí, Dios es amor, claro que sí, pero también es fuego consumidor y es justicia. Las verdades deben ir engranadas. Versículo número 11. Así todo Israel oirá y temerá y no volverá a cometer esa maldad entre los tuyos. La última vertiente, la primera es el profeta, el mensajero, aquel mensajero que utiliza la Escritura, pero transgiversa el mensaje original. Ese debe ser eliminado. La segunda vertiente por el cual se puede caer en la idolatría puede ser un familiar cercano, alguien a quien estimamos mucho, incluso hasta un amigo íntimo. Y la tercera vertiente es una población en general, un colectivo en general, un grupo de personas. Dice el versículo 12, si oyes que en algún lugar de las ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, algunos hombres impíos han salido de entre los tuyos y han instigado a sus habitantes diciéndoles sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis, tú investigarás. Y aquí hay algo importante porque para este tiempo, y no es nada nuevo, siempre se levantan grupos llamados grupos disidentes, grupos de personas que originalmente iniciaron estudiando la Biblia, investigando, pero empezaron a objetar las verdades que ya antes se habían presentado y por el cual habían fundamentado su fe original. Entonces aquí vemos en el contexto del capítulo 13 que dentro del pueblo de Israel se levantan pequeños grupos de personas y estos grupos de personas deben pasar por un proceso de investigación para ver qué es lo que está pasando en esas pequeñas poblaciones. Dice el versículo, vas a investigar, vas a indagar, vas a buscar y a preguntar con diligencia qué es lo que está pasando. Y si eso parece verdad, cosa cierta, que tal abominación se cometió entre los tuyos, es decir, se desviaron del camino, sin remisión pasarás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad. La destruirás con todo lo que hay en ella, incluyendo su ganado. Amontonarás todo su despojo en la plaza y consumirás a fuego la ciudad con todos sus despojos, todo en honor del Señor vuestro Dios, y será un montón de ruinas para siempre, más nunca será edificada. Que no se te pegue a la mano nada de lo condenado al exterminio. Nada se nos puede pegar de todo aquello que nos separe de Dios, para que el Señor aparte el furor de su ira y tenga misericordia y compasión de ti y te multiplique, como juró a tus padres, por haber tú obedecido al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que prescribo hoy, por haber hecho lo que es recto a los ojos del Señor. Entonces, ¿cuál era el problema? Caer en cierto tipo de actividades que fueran abominables, despreciables, inaceptables por el Señor. Eso incluía la idolatría, todo aquello que nos separe de Dios y de su voluntad. ¿De parte de quién puede venir estas corrientes a nuestra vida? A través de una persona
con cierto tipo de liderazgo espiritual, de una persona cercana a nuestra familia, a nuestra vida, algún allegado, o a través de un grupo de personas que inició quizá con un grupo de estudio y que a la final se desviaron del camino. De eso abundan muchos. Pero tú y yo debemos estar firmes, fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Quiero recordarles los principios de interpretación profética. La Biblia se interpreta a sí misma. Una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Además de eso, la Escritura está como un todo y ese mensaje central de toda la Escritura es el plan de salvación de Dios a través de un sustituto, a través de un Mesías que es Cristo Jesús, que vino como Cordero y que ascendió a los cielos después de su resurrección y ahora está como ministro del santuario. Toda la Escritura apunta hacia Cristo. Si alguien se levanta y dice Cristo no es Dios, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Si alguien dice, no, los mandamientos están abolidos, ese mensaje está totalmente contrario a lo que Dios ha prescrito. No, que puedes comer lo que sea, que Dios lo santifica. No, porque Dios había dicho ya algo y el Señor no cambia porque Él es perfecto. Y esto nos debe motivar más. Nótese que Moisés está exhortando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Y tú y yo que nos estamos preparando para ir al reino de los cielos, es cuando debemos estar más atentos a estos mensajes del libro de Deuteronomio, que también tienen un mensaje de esperanza, porque hoy que estamos vivos y que estamos escuchando este mensaje, que estamos leyendo esta palabra importante, podemos ser transformados por la obra del Espíritu Santo. Dile a Dios en oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, transforma un espíritu recto dentro de mí. Hágase en mí tu voluntad y te darás cuenta que serás cada día más feliz, más próspero y serás una luz a otras personas. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tus instrucciones, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque fundamentas nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús y gracias por tu palabra que es una luz en el camino de nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos muestra el camino por donde debemos andar. Son agradecimientos y bendiciones que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Déjame tu comentario, ¿qué te ha parecido el video de este día? ¿Qué has podido aprender a lo largo de todas estas explicaciones y cómo lo has aplicado a tu vida diaria? Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis,
Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Capítulo Otra vez se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos hirió. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Vuelve a llorar sobre tu pueblo que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar. A llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su paz.